Continuamos en nuestra exposición del libro de Génesis y llegamos a capítulo 3, versículos 20 a 24. El título del sermón es Los primeros salvos de la historia. El título es por medio de nuestro hermano Hugo, que encontró un buen título del sermón de los primeros salvos de la historia. Y ese ejemplo que tenemos de la salvación de Adán y Eva, encontramos en un contexto de una gran tragedia. En un contexto de gran tragedia, la tragedia más grande en la historia del mundo. Porque todo el dolor, todo el pecado, todo el sufrimiento viene por medio de la tragedia de la caída. Pues encontramos los primeros salvos de la historia en un contexto muy oscuro y muy triste. Y recordamos la ilustración que en los lugares más oscuros podemos ver de las estrellas. Recordamos en los lugares en tiempos más oscuros encontramos una mejor vista de las estrellas. Y ese principio aplica en la salvación también. Cuando hay tiempos de mucho dolor, tragedia, muchas veces encontramos las mejores expresiones de la gracia de Dios. En ese sermón hoy vamos a ver 2 puntos, versículos 20 a 21. La gracia de Dios en la salvación se muestra en símbolos aquí, en versículos 20 a 21. La gracia de Dios. Y en segundo punto, en versículos 22 a 24, encontramos la ira de Dios. Se muestra en acciones, en versículos 22 a 24. Pues tenemos las mejores expresiones de la gracia de Dios aquí, en versículos 20 a 21, y también la oscuridad de la ira de Dios, en versículos 22 a 24. Y es por medio de la historia. Pues vamos a leer la historia, interpretar la historia, observar la historia, interpretar la historia y aplicar la historia y ver las 2 expresiones. La gracia de Dios y la ira de Dios en contexto de la tragedia más grande en la historia del mundo. La caída. Pues vamos a recordar el contexto antes de entrar a la exposición. Si estudiamos aquí en capítulo 3, el fin de capítulo 3, recordamos en capítulo 1, hemos estudiado de la creación de Dios y la grandeza de Dios. Y nuestro enfoque estaba en Dios y sus atributos. Y como Él es creador y somos creación suya. En capítulo 2 hacemos el zoom para magnificar el día de la creación del hombre. El día sexto. Y en capítulo 3 ahora encontramos la gran tragedia de la caída. Y hemos tomado algunos meses ahora para estudiar capítulo 3. Y hemos estudiado de la tentación del serpiente. Hemos estudiado de la caída del hombre. Y cómo el hombre y Eva respondieron en tratar de encontrar higueras de hojas de higuera. Y correr de Dios, huir de Dios y hacer excusas. Y toda la historia, en versículos 9 a 13, nos mostraron que ellos recibieron la culpa y la corrupción. Y somos culpables en Adán porque él era nuestro representante. Y ahora, cuando leímos de la depravación total y todo el pecado de Adán y Eva, encontramos la historia de nuestras vidas. Las historias de nuestras vidas. Y encontramos nuestra culpa y nuestra corrupción en el ejemplo de Adán y Eva. Pero Cristo, Dios habló en versículos 14 a 19 para dar el castigo. Y Él dio, en contexto de la maldición al serpiente, nos dio las buenas nuevas por la primera vez, en versículo 15. Las buenas nuevas de Jesucristo en contexto de describir una guerra espiritual. Una guerra espiritual en los 2 lados de los hijos de Cristo contra los hijos del diablo. Y que Cristo va a ganar la victoria en la cruz de Calvario.
En la semana pasada hemos escuchado el castigo, la maldición declarado a la mujer y al hombre. En verdad, el castigo declarado a su esfera de su trabajo. Para la mujer, en contexto de tener hijos y el matrimonio, y para el hombre, en contexto de trabajo y el día de la muerte. Y hemos aprendido en contexto de todo el dolor que es por medio del pecado, todo el dolor en la vida es una consecuencia de los pecados. Y hemos aprendido que Cristo nos salva. Cristo es nuestra única esperanza en contexto de nuestros dolores. Ahora llegamos a versículos 20 y 24 y continuamos en la historia. Y en la historia, en versículos 20 y 21, Dios mostró una expresión de su gracia. Y Adán expresó una expresión de fe en la gracia de Dios. Versículos 20 a 21. Y en 22 a 24 encontramos las expresiones de la ira de Dios en sus acciones. Pues otra vez recordamos que tenemos oscuridad y la luz aquí. Ira y gracia. Y recordamos en esa historia todo lo que perdimos. Perdimos en Adán, perdimos la comunión con Dios. Perdimos la amistad con Dios. Perdimos la relación con Dios. Y paraíso. Perdimos nuestros roles como sacerdotes delante de Dios. Y perdimos la justicia, la inocencia, la vida espiritual, la vida física. Perdimos casi todo perdimos. Pero en ese contexto encontramos que no hemos perdido la esperanza del Evangelio. Y en la esperanza del Evangelio encontramos reconciliación en lugar de enemistad. En la esperanza de Cristo encontramos la capacidad de regresar a paraíso y mejor que el huerto de Edén, en el nuevo mundo, en nuevos cielos. En lugar de conflicto encontramos paz en el Evangelio y encontramos la oportunidad de ser sacerdotes delante de nuestro Dios otra vez en la salvación en Cristo Jesús. Casi perdimos todo. Pero si estamos en Cristo Jesús, ganamos todo en Él. Y mejor que todo en Él otra vez. Pero si no estás en Cristo Jesús, y algunos de ustedes no están, ustedes todavía tienen nada. Han perdido todo. Escucho con cuidado los dos contrastes de las buenas nuevas y la mala noticia en ese texto hoy. Ahora vamos a entrar en la exposición, la explicación y la observación de los versículos. Vamos a entrar en el primer punto, versículos 20 y 21, de la gracia de Dios. La gracia se muestra en símbolos. Y leemos versículos 20 y 21. Él llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Encontramos los dos símbolos aquí. Primero en versículo 20 encontramos Adán nombra a Eva y encontramos un símbolo de la fe, una expresión de la fe verdadera. Versículo 21, Dios vistió a Adán y Eva, expresión de la expiación, un símbolo de un perdón de pecados, un símbolo de la expiación que nos enseña de Cristo Jesús. Ahora observamos versículo 20 y recordamos, aquí encontramos las acciones de Adán. Las acciones de Adán inmediatamente después de él escuchó las palabras de Jehová Dios. Y las palabras de Jehová Dios al serpiente, a la mujer
y al hombre. Y Dios terminó para decir el castigo al hombre es la muerte. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y Dios dijo, habló de la muerte aquí. Y Adán escuchó, en contexto de la muerte, él escuchó las buenas nuevas y la mala noticia. Él escuchó los dos. Y él entendió los dos. Y él respondió con humildad. Él no continuó con excusas. No continuó a tratar y dar razones porque él ha cometido su pecado. Él respondió en una expresión de fe. Porque él creyó la promesa que Dios dio. En contexto del versículo 15, cuando Dios habló de que un Salvador viene, la simiente de la mujer que viene para aplastar la cabeza del serpiente y sufrir por medio de hacerlo. Y Adán respondió y llamó a su esposa, en el hebreo, Hawa, que el significado es vida, vida. Antes de ese tiempo recordamos en capítulo 2, versículo 23, en el fin del versículo 23 de capítulo 2, él dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y él simplemente llamó a su esposa varona por todo ese tiempo, porque ella era la única. No era insulto, era probablemente expresión de amor. Pero ahora, él dio un nombre a ella, Eva, vida. Y él dio ese nombre como un hecho de obediencia y fe. Obediencia porque fue una expresión de su rol. Recordamos en el Antiguo Testamento, para alguien dar nombre a otro, fue una expresión de autoridad. Una expresión de autoridad. Y Adán estaba haciendo su rol como cabeza de la casa. Y recordamos en la caída, él ha cometido el pecado de no ser su rol, de defender a su esposa y guiar a su esposa y enseñar a su esposa. Pues ahora él está expresando arrepentimiento por nombrar a su esposa, un liderazgo para guiarla. Y también él está expresando fe, porque él está nombrando ella vida en acuerdo con la buena noticia que él ha escuchado. Pues aquí encontramos expresiones de la gracia de Dios en el tiempo más oscuro. Dios en su gracia buscó a Adán y Eva y sí dio el castigo que ellos merecen, pero no dio todo lo que ellos merecían. Él dio la gracia de Dios y mira cómo Adán respondió en arrepentimiento y fe. Pues Eva expresó en capítulo 4 también esa misma fe, porque leímos en capítulo 4, versículo 1, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he querido varón. Mire cómo ella está expresando su propia fe en la promesa de Dios ahora, esperando que Caín es el Salvador que viene. Ella era equivocada y vamos a verlo en la próxima semana, ¿verdad? Equivocada, pero el punto es, ella estaba buscando, esperando Cristo. Los dos confesaron su fe, su confianza y su necesidad. Y recordamos esa expresión de mucha humildad. No es una expresión de el mismo orgullo que hemos encontrado en capítulo 3, versículos 9 a 13. Porque el orgullo fue expresado por su huir de Dios, las excusas de ellos, por su manera de tratar de encontrar otra manera
para la salvación, para cubrir su pena y vergüenza. Y ellos rechazaron sus hojas de higuera, su propia manera de estar limpio delante del Señor. Ellos tiraron al piso y levantaron las manos para decir: necesitamos un Salvador. No tenemos esperanza en nosotros mismos. Somos desnudos, sin justicia. Y ellos expresaron una gran necesidad por decir: merecemos el infierno, merecemos morir, pero Dios nos dio esperanza. Voy a nombrar mi mujer vida, porque Dios expresó gracia para darnos vida por medio de un simiente de ella. Pues, y ese es en acuerdo con el significado de por qué, la explicación. Adán entendió muy bien que él mereció morir en ese día. Y él entendió muy bien que él mereció ir al infierno. Pues en ese contexto, él confió en la palabra de Jehová y no en sus propias fuerzas. Y él expresó confianza. Y versículo 20 dice la razón por qué él hizo: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Madre de toda la humanidad, sí, pero madre de la Salvador que viene también. Y él dijo, era madre de todos los vivientes. Y este es en la gramática una profética futura en el hebreo. Para decir, era madre de todos los vivientes, para decir que es una profecía que es, ¿qué tan seguro? ¿Qué tan seguro? ¿Cómo hubiera hecho? Ella hubiera hecho. Gracias, hermano. Pues encontramos la confianza por la manera que Adán dijo que ella era madre de todos los vivientes. Y recordamos que encontramos en la Navidad el cumplimiento de esta historia, miles de años después. Y encontramos en Lucas capítulo 3, él nota la descendencia de Jesucristo hasta Adán, para ayudarnos a conectar la historia de la Biblia y cómo Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y Cristo es el Salvador que viene. Pues ahora vamos a ver versículo 21. Hemos observado en la obra que Adán hizo para nombrar a Eva, encontramos una expresión de fe y arrepentimiento. En versículo 21 observamos la obra de Dios. La obra de Dios. Dios vistió a Adán y Eva. El versículo 21 dice otra vez: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué bonito es ver esa expresión de la gracia de Dios en este contexto. Recordamos la gran necesidad aquí. Piensa conmigo, si Dios no tomó la decisión dar versículo 15 de ese capítulo. Piensa conmigo, si Dios hubiera tomado la decisión no hacer esa expresión de la gracia de Dios en versículo 21. Sin los versículos de la esperanza, no hubiéramos tenido la esperanza de la salvación aquí. Pero mira cómo Dios empezó la Biblia. Recordamos que hemos dicho Génesis, el principio de todo. Y encontramos desde el principio la salvación por gracia, solamente por la fe, solamente por Jesucristo. Y aquí encontramos en versículo 21 un símbolo para enseñarnos de esa misma salvación. No solamente escuchamos de la victoria en Cristo Jesús, escuchamos aquí
Y observamos un símbolo que nos enseña de la bendición tener nuestros pecados lavados, para tener una justicia de Cristo y estar delante de Dios limpios otra vez, más que limpios, con la justicia de Cristo imputado, dado a nosotros. Esa es la buena noticia en forma de un símbolo. Pues recordamos ahora, vamos a observar. Y Moisés escribió Génesis, ¿verdad? Y Moisés continuó a escribir y dijo, y Jehová Dios hizo. Moisés continuó a usar el nombre de Jehová Dios, que es el nombre del pacto. En contexto del Éxodo, recordamos que Dios dijo su nombre a los israelitas y usó Jehová para comunicar que Él es el Dios, que tiene su existencia en sí mismo, pero también Él es el Dios del pacto con Israel. Y para Israel leerlo, cerca al monte de Sinaí, y recordar otra vez, Jehová Dios. Ellos recordaron la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. Pues primero observamos el nombre que Moisés continuó a usar. Y recordamos aquí la necesidad para Dios hacer una acción. Para Dios. Porque la confianza es obra de Adán y Eva. Su necesidad es confiar en alguien. Confiar en otro. Rechazar su orgullo, su autoconfianza y confiar en otro. Jehová. La obra de fe fue su responsabilidad. Pero la obra de salvación es obra de Dios y solamente de Dios. Y Jehová hizo, Jehová obró solamente por su propia gloria, solamente para salvar por gracia. Y cuando dice hizo, Él tomó la iniciativa. Y Él tomó un animal. Él tomó un animal para morir. Y cuando leemos el verbo hacer, aquí en versículo 21, hacer es Jehová Dios mató un animal. El primer animal, primer cosa viviente para morir. Y para nosotros ver un animal, un muerto, no es lo mismo, no tenemos el mismo shock, ¿verdad? Si encontramos en la calle un perro que murió o algo así, no nos da un shock. Pero recordamos en el contexto aquí, ese es el primer cosa para morir. Y Adán y Eva trataron de usar las plantas, las hojas, pero Dios escogió un animal inocente, que no hizo mal, que no participó en el pecado, y fue un animal inocente. Y el animal murió. Y ellos, Adán y Eva, observaron la obra de Dios aquí. Y Dios mató el animal para cubrir el hombre y la mujer. Ellos no tuvieron la capacidad de cubrir sus cuerpos ni sus pecados. Y para los israelitas leer esa historia, todos hubieran pensado de los sistemas de sacrificios. ¿Y por qué existía ese sistema de sacrificios? Para decir que un Salvador viene, La muerte merece morir, pecado merece la muerte. Muerte por sangre, por derramar sangre. Y todo ese sistema de sangre, cada año, sangre y más sangre y sangre y sangre. Y aquí es el primer de los símbolos para enseñarnos
de la expiación de Cristo Jesús. El animal inocente murió para el propósito de cubrir a Adán y Eva con túnicas. Y las túnicas es una palabra en hebreo que es usado para la ropa de los sacerdotes también. Y para cubrir mucho de su cuerpo, no en diferente que las hojas de higuera. Y aquí recordamos la expresión de la gracia de Dios. Dios, cuando dice hizo, en todo el tiempo que hemos estudiado Génesis ahora, ese verbo de hacer fue un verbo que Dios usó para la creación. Ahora, Dios ha terminado con la creación y Él está obrando en la redención. Él está trabajando en salvar pecadores. Y cuando leímos hizo, es un símbolo para enseñarnos de la grandeza de la salvación. La obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario para tomar la ira de Dios que merecemos. En la misma manera que Adán y Eva merecieron a morir, ellos observaron el animal inocente murió en su lugar, porque Jehová Dios dijo, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y quién murió en ese día? El animal murió. Sí, Adán murió espiritualmente en ese día. Y sí, pero ese animal murió físicamente en ese día en su lugar. Y recordamos que Hebreos nos enseña que no hay salvación, no hay un lavamiento de pecados por medio de todos los sacrificios en todos los animales. Y nunca era salvación de esa manera. El propósito fue enseñarnos por medio de un símbolo que sí hay salvación en el futuro, en el contexto aquí, el futuro de Adán y Eva, por medio de la salvación en Cristo Jesús, su obra en la cruz de Calvario. Y ahora miramos atrás para confiar en esa obra y solamente en esa obra y persona de Cristo Jesús. Amén. Mira la voluntad de Dios para salvar pecadores. Mira su obra, la salvación solamente por su obra. Mira cómo la expresión de misericordia y gracia en el día más oscuro, tal vez el único día más oscuro en la historia del mundo, es el día que Cristo murió. Pues para la humanidad, para nosotros, este es nuestro peor día, el día de nuestra caída. No solamente de Adán y Eva, pero necesitamos ver nosotros mismos aquí en ese texto. Porque compartimos la corrupción y compartimos la culpa. La culpa es nuestra, no solamente de Adán y Eva. La corrupción es nuestra, no solamente de Adán y Eva. Y cuando leímos que ellos estaban desnudos, esta vergüenza es nuestra en nuestros pecados. Delante de Dios, Dios sabe todos nuestros pecados. Dios ha visto todos nuestros pecados. Y somos desnudos delante de Él. Hemos tratado de cubrir nuestros pecados por hacer buenas obras, obediencia, fidelidad, con nuestros ojos de higuera. Y nuestros ojos de higuera han sido un gran fracaso. Dios sabe y nos da un Salvador. Nos da un Salvador para salvarnos. ¿Tienes la humildad para rechazar tus hojas de higuera y confiar en Cristo Jesús? Pues encontramos la gran expresión de la gracia de Dios en el día más horrible, en la oscuridad. En la oscuridad podemos ver las estrellas aquí de la gracia de Dios por medio de los símbolos. Dios es justo y santo. Y Él no simplemente permitió para Adán y Eva continuar a vivir, porque Él es como un Santa Claus que quiere dar dulces a sus nietos y regalos.
No, Él mató el animal en su lugar. Observamos aquí en ese símbolo la gracia de Dios y la ira de Dios. Y Dios sí perdona por su gracia, pero por medio de pagar el precio, por medio de su propio Hijo. Pues, ¿puedes ver la grandeza del Evangelio aquí? ¿Puedes ver la grandeza de tu necesidad? ¿Tienes la capacidad de poner tu confianza en Cristo Jesús y solamente en Él? ¿Estás listo para arrepentirte de todos tus pecados? Mira a Adán y Eva. Ellos solamente recibieron un versículo de esperanza y ellos confiaron en la esperanza. Tú tienes toda la Biblia para expresar la voluntad de Dios para salvar viles pecadores y para enseñarte que eres un vil pecador. Qué duros somos para no confiar. Qué duros son los corazones de nosotros de no confiar solamente en Él. Pues encontramos mucho buena noticia en un día muy oscuro aquí. En ese día encontramos si Dios es listo para salvar y tiene la capacidad para salvar. Y encontramos un tipo de Cristo en este símbolo, dijo Mateo Henry y Vicky. Y encontramos las verdades de Isaías 61, versículo 10. Vamos a leer este versículo, un versículo para gozar en la verdad, para adorar al Señor en esa misma verdad. Isaías 61, y leímos en versículo 10, una declaración de las verdades que encontramos aquí, en Génesis 3. Hermano Juan, ¿puedes leerlo? Isaías 61, versículo 10, dice así: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mira aquí, otra vez, me vistió con vestiduras de salvación. Esa es una causa de tener gozo, celebración y confianza en el Señor, que es listo para salvar. Pues la salvación no es por medio de una balanza, ¿verdad? Y que Dios tiene una balanza de poner nuestra fidelidad en ese lado, y poner nuestros pecados en otro, y ver el día de juicio si hemos hecho suficiencia, obras para ganar un lugar en el cielo. No. Encontramos solamente, la salvación es solamente por la gracia de Dios. Dios hizo, y solamente Jehová hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles, y los vistió. Y ese símbolo, para terminar el primer punto de la gracia de Dios, es símbolo de que pasó en la cruz de Calvario cuando Cristo tomó la ira de Dios. Es como cuando el animal murió para dar su piel a Adán y Eva. Y en hacerlo, en la obra de Cristo en la cruz de Calvario, Él nos dio su propia vida y de justicia. Él nos dio toda la justicia que necesitamos para entrar el huerto de Edén y entrar el paraíso y adorar al Señor y entrar al lugar santísimo. Y recordamos cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, el velo se rasgó. Y Spurgeon dijo, Dios se rasgó el velo del templo para entrar al lugar santísimo, para darnos acceso al paraíso otra vez. Y recordamos que en el Antiguo Testamento, el huerto de Edén
fue la expresión de la presencia de Dios. Y vamos a ver esta verdad ahora en la mala noticia, en la ira. Se muestra en acciones, en versículos 22 a 24. Ahora cambiamos puntos. Terminamos el primer punto en el sermón, versículos 20 a 21. Y ahora el segundo punto, las otras acciones de Dios para expresar su ira, versículos 22 a 24. Leímos versículo 22 que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Pues aquí en esa expresión de la ira de Dios, encontramos la justicia de Dios. Y Dios echó a Adán y Eva afuera de su presencia, afuera de la comunión con Dios en el huerto de Edén, porque fueron personas con pecados, culpables. Pues en versículo 22 y 23, aprendemos que Dios echó a Adán y Eva del huerto ahora. Ahora, cuando Dios está hablando aquí, adentro de la Trinidad, cuando dice, he aquí el hombre es como uno de vosotros, como hemos leído en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Y cuando Él está hablando, diciendo que el hombre es como uno de nosotros, ahora observamos la verdad irónica, que el serpiente tenía razón en un aspecto, y sí era mentiroso en el otro. Encontramos que sí, en un aspecto, el hombre entendió que es y sabió el bien y el mal. Y sí aprendió y tenía nueva información, nueva perspectiva. Pero toda la información y toda la perspectiva es mala. Algunas veces hijos pueden pensar así, ¿verdad? Hijos que son jóvenes y pensar que necesito ir en el mundo y tener una experiencia en el mundo para conocer el mundo. Y esa es mentira de Satanás. No es así. Podemos aprender por medio de la Biblia de qué pasa en experiencias del mundo. No necesitamos aprender por nuestra propia experiencia. Y cuando un hijo sale de la casa como hijo pródigo para aprender del mundo en esa manera, solamente aprende información y cosas malas. Y todo lo que él gana es malo. Sí, aprendemos, conocemos, sabemos el bien y el mal, pero es solamente por medio de saber el mal. Y todo lo que Adán y Eva recibieron fue mal. Y aquí Dios, hablando adentro de la Trinidad, explicó por qué es necesario. Y aquí encontramos otra vez expresión de mezcla de gracia y ira. Como hemos encontrado en el mezcla en versículo 21 de gracia y ira, en la ira que el animal murió, pero la gracia en el propósito que murió para salvar la vida de Adán y Eva. De misma manera en versículo 22 encontramos una mezcla. Cuando dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque si Adán y Eva hubiera tomado del árbol de la vida, ellos hubieran vivido para siempre en su estado de pecado. ¿Puedes imaginar qué horrible este castigo hubiera sido? El cristiano verdadero entienda. Y clamamos como Pablo en Romanos 7, cuando en capítulo 7, cuando él clamó, ¿quién va a salvarme de ese cuerpo de la muerte? Y cuando luchamos con nuestros propios pensamientos y pecados, y decimos, después de los años,
después de toda la expresión de la gracia de Dios que he recibido, todavía estoy pensando de ese vil pensamiento. Todavía estoy luchando con ese vil pecado otra vez. Si todos los otros hermanos hubieran tenido la oportunidad de ver mis pensamientos, o ver mis actitudes, o escuchar mis pensamientos, imagínate toda la vergüenza. Y pensamos así como cristianos verdaderos. ¿Cuándo voy a tener un corazón limpio, sin pensamientos viles, sin tener un deseo ver algunas tentaciones? Y el cristiano verdadero odia su pecado y espera con un gran deseo para el día de la glorificación. Pues los cristianos verdaderos entienden el castigo que horrible hubiera sido para tomar del árbol, vivir para siempre en un estado de pecado, sin esperanza para la glorificación. Pues esa fue expresión de la gracia de Dios para no permitir cualquier persona tomar del árbol, pero también de la ira de Dios. En versículos 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y pensamos aquí el gran tema de la destierra o exilio, o de que Dios expulsó a Adán y Eva de su presencia y de todo el gozo del huerto de Adán. Y observamos lo mismo en Caín, en capítulo 4. Observamos lo mismo en capítulo 11, en la Torre de Babel. Y otra vez en la historia de Israel, cuando el reino del norte, Israel, ellos fueron expulsados. Otra vez en Judá, en 2 Reyes, capítulo 25, cuando Babilonia llegó para destruir Jerusalén. Pero otra vez encontramos en la cruz de Calvario, cuando Jesucristo tomó la ira de Dios en lugar de pecadores. No solamente encontramos patrones en la Biblia del exilio y para pecadores ser expulsados, pero también encontramos el tema del éxodo y encontramos la salvación en el éxodo. Y Cristo Jesús no solamente murió, pero resucitó. Y Él es nuestra gran esperanza, que Él ganó la salvación por medio de su sufrimiento, exilio, ser expulsado de la presencia de Dios, pero también para ser aceptados otra vez por medio de su obra perfecta en la cruz de Calvario. Ese es un gran tema que observamos otra vez en los símbolos aquí. Y pensamos que el mismo término que Dios usó en versículo 23 para sacar del huerto, ese mismo término cuando ellos rechazaron el pacto de Israel y perdieron la capacidad de continuar en la tierra prometida. Castigo del pacto de Moisés. Y ellos recibieron el castigo en versículo 23 para que trabajar en la tierra. Y otra vez el hombre cambió para ser esclavo a la tierra, para trabajar en la agricultura. Ahora en versículo 24, hemos observado en la ira de Dios, versículos 20 y 24, que Dios echó a Adán y Eva del huerto. Y también vamos a ver los símbolos de querubines y una espada. En el versículo 24 tenemos otra frase del echar fuera, cuando dice, echó pues fuera el hombre y puso el oriente del huerto de Edén. Pues aquí recordamos como en Adán perdimos la inocencia, sí, perdimos la justicia, sí,
Perdimos la oportunidad de ganar nuestra propia salvación en la parte de obras, sí, pero también perdimos paraíso. Perdimos la meta de la salvación. Piensa conmigo, hermanos, muchas veces hablamos de justificación, muchas veces hablamos de la salvación verdadera, de la salvación falsa, muchas veces hablamos de la imputación de justicia de Cristo, todo para hablar del evangelio verdadero y cómo es aplicado y cómo es evidente en un cristiano verdadero. Y hablamos mucho de eso, pero ¿qué es la meta de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos tomar la eternidad con Dios. Queremos tomar la eternidad con Dios. Nuestro Salvador, Cristo Jesús. Este es el paraíso. Este es el significado de la salvación. Y un reformado escribió un libro. Se llama Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. Para decir que la meta, ¿qué es la meta de la salvación? ¿Solamente caminar en caminos de oro? ¿Solamente tener una vida sin pecado? ¿Solamente tener una vida con mucho gozo para siempre en el cielo? Piensa conmigo. Si hubiera posible ir al cielo y caminar en caminos de oro y ver toda tu familia para la eternidad y celebrar con las mejores comidas posibles y vivir sin pecado, sin sufrimiento, sin la posibilidad de cualquier sufrimiento. ¿Es posible para ti estar contento si Cristo no estaba allí? Si Cristo no estaba allí, pero con todos los placeres que puedes imaginar. Muchos cristianos por cultura, y solamente por cultura, y no en real, van a tomar esta oportunidad con todo su corazón. Pero el cristiano verdadero entienda, la meta de todo eso es para estar con Cristo Jesús. Y el paraíso es la meta del Evangelio. Estar con Cristo para siempre. Y esa es la tragedia de versículos 22 a 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente. Ellos perdieron la comunión con Cristo, la cosa más importante, la meta del Evangelio. ¿Entiendes esa meta? Tienes esa meta. Y entendemos por qué la salvación es el tesoro de tesoros. Para vivir siempre con Cristo. Pero qué tragedia encontramos aquí. Qué tragedia. Ahora cambiamos el punto para el segundo punto del versículo 24. Encontramos ahora que Dios puso querubines y una espada encendida allí para defender el huerto de Edén. Esa es una expresión de la santidad y la ira de Dios. Y recordamos, ese símbolo fue parte del tabernáculo, parte del templo. En el tabernáculo, sobre el lugar de la expiación, había símbolos de querubines. Y ese fue el lugar para poner sangre cada año en el día de expiación. En el velo, para separar hombre del lugar santísimo. En Éxodo 26 y 36, Israel recibió la instrucción a hacer imágenes de querubines allí. Y mismo en el templo, ellos hicieron estatuas de querubines grandes en el templo para enseñarnos de la santidad de Dios y cómo el hombre es rechazado para entrar por medio de nuestros pecados. Y solamente podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es que aprendemos en el Evangelio y bien claro en el libro de Hebreos.
Pues parece como esa espada también encendida. Está allí por su sola, volando allí, como símbolo de la ira de Dios, que el hombre no puede entrar, no tiene acceso, no tiene el bienvenido, no tiene el bienvenido a la presencia de Dios por sí mismo. Pues esa es la gran tragedia. Y recordamos ahora, en versículos 22 a 23, recordamos en ese día oscuro, recordamos la buena noticia y el propósito de la reconciliación con Dios. Y que en este símbolo, en el huerto de Edén, en el tabernáculo, en el templo, en la encarnación de Dios, tenemos la presencia de Dios, la enseñanza de la presencia de Dios, la presencia santa de Dios. Y recordamos que perdimos acceso a Dios en el huerto de Edén y en el tabernáculo y el templo. Solamente un día del año, una persona tenía la capacidad de entrar solamente por medio de sangre, entrar con sangre. Y recordamos, todo esto es para enseñarnos de que podemos entrar a la presencia de Dios solamente por Jesucristo. Y Cristo llegó y tomó carne. Y Él fue la presencia de Dios en carne. Y dijo que mi cuerpo es el templo. Mi cuerpo es la presencia de Dios. Y Él murió y se rasgó el velo. Y nos dio acceso. Y ahora la iglesia. Hoy, somos el templo verdadero. Donde podemos ver la presencia de Dios. Ahora. Y tener comunión con Dios. Aquí, en ese cuarto, tenemos la presencia de Dios con nosotros. En una manera espiritual. Amén. ¿Y cómo podemos entrar? Por pasar el examen con el pastor, ¿verdad? Con la entrevista. Y tener todas las respuestas reformadas, correctas, para tener la licencia, ¿verdad? Y entrar con licencia. Ahora, no. Todo ese proceso estoy tratando de cuidar tu alma. Es un proceso para un propósito más grande. Solamente las personas que en verdad tienen fe y arrepentimiento en Cristo Jesús pueden entrar la presencia de Dios en su venida cuando morimos. Y todo ese proceso es otro símbolo, ¿entienden? Para tratar de ayudarte a llegar al fin, la meta del evangelio, para nosotros llegar al paraíso real, mejor que el huerto de Edén. El nuevo mundo y nuevos cielos que encontramos en Apocalipsis. Ahora vamos a recordar las aplicaciones. Terminamos la exposición y pensamos de las aplicaciones, hermanos. Y recuerden las aplicaciones porque en algunos minutos vamos a celebrar la Cena del Señor. Y la meta es recordarlas y tener las aplicaciones en mente durante el tiempo de la celebración de la cena. Pues, ¿cómo aplicamos? Recordamos, como he predicado en el sermón, no solamente observamos a Adán y Eva, cuando ellos fueron rechazados del huerto de Edén. Nos enseña que merecemos morir como un animal y también merecemos ser expulsados de la presencia de Dios en nuestros propios pecados. El punto es, no solamente leímos aquí Adán y Eva y cerramos la Biblia. No, leímos Adán y Eva y encontramos Marcos, Alex, Juan, Anthony, Astrid. Encontramos nuestros nombres. Porque en nuestro pecado tenemos la misma corrupción y culpa y falta de acceso a la presencia de Dios.
sin entender ese punto, sin responder con esa humildad, a ver nosotros mismos aquí, todavía estamos tratando de usar nuestras hojas de higuera. Y cuando morimos, Dios va a quitar todo eso y vamos a estar desnudos delante de Él y ir al infierno. Pues sin admitir esta verdad, tú vas a continuar en este día oscuro y ser expulsados del cielo y no tener acceso al cielo y la presencia de Dios cuando mueres. Debes confesar esta verdad con humildad. No continuar a defender tu propia justicia y tu propio testimonio, tu propia manera de pensar, pero confesar esa verdad. Pues otra aplicación es seguir la fe de los primeros salvos de la historia. Y admitir que tenemos mucho más explicación del Evangelio, de las buenas nuevas. Y podemos ver mucho más aquí en Génesis 3, que fue posible para Adán y Eva ver. Pero ellos confió en la semilla. Ellos solamente recibieron una semilla. Y nosotros recibimos todo el árbol. Todo el árbol. Vamos a confiar en el árbol de la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Que Dios es listo para salvar el más vil pecador por su gracia. Amén. Vamos a confiar en esa verdad para nuestras vidas. Otra aplicación es encontramos que en verdad el árbol de la vida es un símbolo. ¿Cómo podemos tener acceso a la vida eterna? Cristo. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta al árbol de la vida. Y sin Él, el árbol de la vida no tiene semilla. Y encontramos el árbol de la vida otra vez en Apocalipsis 22, capítulo 22. Y Cristo y su obra en la cruz es la puerta para tener no solamente la victoria en la guerra espiritual, pero también tener el perdón por todos nuestros pecados. Y mejor que perdón, justicia. Otra aplicación es gozamos en la reconciliación que tenemos. La meta del Evangelio es tener acceso a Cristo para toda la eternidad. Él es la perla del gran precio. Y la salvación es la perla del gran precio solamente para ese propósito. Gozar en Cristo para la eternidad. ¿Vives en esa manera? ¿En verdad tienes ese gozo en el acceso que tienes para conocer a Cristo? Ahora, en ese tiempo, vamos a terminar el sermón.